¿Alguna vez han tenido esa sensación de que algo en la condición humana no termina de encajar? Como una especie de fractura interna, una tensión entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente somos. Bueno, esa percepción, esa falla sísmica en el corazón de nuestra existencia no es nueva. Hoy vamos a sumergirnos en dos de los diagnósticos más profundos y antiguos sobre el origen de esta fractura. Dos visiones que, literalmente, han moldeado mundos. Miren esta imagen. Es nuestro mapa para el análisis de hoy. Y lo interesante es que no nos presenta una sola teoría, sino dos caminos muy distintos. A la izquierda tenemos una forma de ver el mundo que echó raíces en la Iglesia Oriental, y a la derecha una perspectiva que se hizo fuerte en Occidente, sobre todo con Agustín de Hipona, y que luego la Reforma Protestante llevó a otro nivel. Ambas intentan explicar exactamente lo mismo, pero como veremos, sus conclusiones no podrían ser más diferentes. Así que la pregunta que nos va a guiar es la pregunta. ¿De dónde viene esta fractura? ¿Es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza material, con el hecho de que somos seres finitos? ¿O, por el contrario, es el resultado de algo que se rompió, una especie de quiebre legal y de relación con nuestro Creador? La respuesta que se dé a esto tiene unas implicaciones gigantescas a nivel teológico, filosófico y pastoral. Así que vamos a empezar con la primera propuesta. La tradición teológica de Oriente, con figuras tan importantes como Ireneo de León, se acerca a esta fractura humana de una manera muy particular. Para ellos, el problema no es principalmente legal, sino que tiene que ver con nuestra mortalidad. A ver, desde esta perspectiva, la humanidad fue creada buena, sí, pero inmadura. Pensemos en una especie de infancia espiritual. La famosa caída, entonces, no fue tanto una rebelión que corrompió una naturaleza perfecta, sino más bien un desvío, un tropiezo trágico en el camino hacia la madurez y la unión con lo divino. Y el principal resultado de ese desvío fue que la muerte y la descomposición entraron en un mundo que en realidad estaba destinado a vivir para siempre. Una palabra clave aquí, que viene del griego, es phtorá. Significa corrupción, pero ojo, no en el sentido de corrupción moral, sino en el de descomposición, de desgaste, como una fruta que se pudre. Es súper importante entender esta diferencia. Para esta visión, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte no son un castigo de un juez, sino las consecuencias naturales y trágicas de una creación que se separó de su fuente de vida. Esta cita lo resume perfectamente. La evidencia de la fractura no se busca en un tribunal celestial, sino en algo mucho más cercano y doloroso, nuestra propia biología. Y esto, pastoralmente, cambia todo. Implica que el sufrimiento humano es una tragedia que necesita ser sanada y superada. La meta no es solo que se nos perdone una ofensa, sino alcanzar la theosis o divinización, que es la transformación sanadora de nuestra naturaleza mortal en una inmortal, a través de la unión con Cristo. Muy bien, ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Nos vamos a la perspectiva de Occidente, un sistema teológico que define la fractura en términos totalmente distintos. Aquí las palabras claves son culpa, ley y depravación. Para esta visión, muy influenciada por la idea de la ley en el mundo romano y formulada por Agustín, la humanidad no empezó en una infancia espiritual. No, empezó en un estado de justicia y perfección. Por eso, la caída fue una rebelión catastrófica, un acto de traición que no solo afectó a los primeros humanos, sino que transmitió un estado de culpa y una naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes. El problema aquí no es que seamos mortales, el problema es que nacemos culpables. El concepto de fractura legal es la columna vertebral de todo este pensamiento. Adán no es solo un ancestro biológico, sino una especie de representante federal de toda la humanidad. Su desobediencia fue la ruptura de un pacto, poniendo a toda la raza humana en un estado legal de enemistad con un juez soberano. La muerte física, entonces, no es la causa del problema, sino su consecuencia, su justo castigo. ¿Y qué pasó con la Imago Dei, esa imagen de Dios que todos llevamos dentro y que nos da la capacidad de razonar, de amar, de relacionarnos? Bueno, según esta visión, no se borró, pero quedó totalmente desalineada. Y aquí entra la doctrina de la depravación total. Esto no significa que los humanos seamos lo más malos posible, sino que cada parte de nuestro ser, mente, emociones, voluntad, está afectada, distorsionada por el pecado y es incapaz de buscar o agradar a Dios por sí misma. Como dice La Fuente, el lenguaje es superjurídico, casi como de un tribunal. El impacto es una deuda que no se puede pagar, una mancha que se hereda y una incapacidad radical. Pastoralmente, esto crea una necesidad profunda de un acto de salvación que venga totalmente de afuera.
Se necesita que un juez dé un veredicto de no culpable, pero no porque hayamos mejorado, sino porque alguien más, Cristo, pagó nuestra deuda. Bueno, acabamos de explorar dos formas completas de entender lo que significa ser humano en este mundo fracturado, dos visiones teológicas increíblemente complejas. Ahora vamos a ponerlas una al lado de la otra para ver con claridad lo enormes que son sus diferencias. Ver esta tabla es realmente fascinante. Lo que se revela aquí son dos lógicas de salvación completamente distintas. Para la visión oriental, si el problema es la muerte, la solución es la vida. Es un modelo terapéutico que busca sanación e inmortalidad. En cambio, para la visión occidental, si el problema es la culpa, la solución es el perdón. Es un modelo forense, legal, que busca justificación y reconciliación. Son dos respuestas increíblemente profundas para la misma angustia del ser humano. Así que, aquí está el punto clave. Ambas tradiciones están leyendo las mismas escrituras, están observando a la misma humanidad, con su grandeza y su miseria, y sin embargo llegan a conclusiones sistemáticas casi opuestas sobre cuál es el problema de raíz. Y esto no son solo dos opiniones, son dos paradigmas que han moldeado la ética, la forma de adorar a Dios y hasta la psicología de miles de millones de personas a lo largo de la historia. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va mucho más allá de la teología. Porque la manera en que diagnosticamos el problema no solo determina la cura espiritual que buscamos, también define nuestra visión de la justicia, si es restaurativa o de castigo, nuestra ética médica, nuestra psicología y hasta nuestras estructuras políticas. Si la humanidad está enferma, necesita un médico. Si está en deuda, necesita un abogado. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? La respuesta que demos, seamos conscientes de ello o no, define el mundo que construimos cada día.